en esta oportunidad para acompañarnos en la charla de Geometrías del Alma, la búsqueda de la espiritualidad en el arte abstracto, brindada por Erika Cooper Schmid. Nació en Buenos Aires, es diseñadora gráfica y estudió gestión e historia del arte. Trabajó en varias exhibiciones como curadora, así también como productora cultural, tanto en el país como en el exterior. Trabajó como productora ejecutiva en la TV pública, tiene un posgrado en arte, memoria y comunicación en Flaxo y en estos momentos está realizando una investigación relacionada al arte y a la espiritualidad. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación. Me pone muy contenta estar acá en Cursucuatiá, en un lugar que quiero tanto. Y bueno, los invito a que hagamos un recorrido y que intentemos reflexionar lo que está más allá de lo que aparenta una obra. Muchas veces nos pasa que vemos un cuadro y no sabemos bien qué es lo que está queriendo decir el artista con eso, y más pasa en el arte abstracto. Entonces vamos a hacer este recorrido y espero que nos vayamos todos con más preguntas que certezas. Así que vamos a trabajar en este viaje con dos artistas. Uno es Kandinsky, Vasily Kandinsky, que es un artista ruso, y por el otro lado Ilma af Klint, que es una artista sueca. Pero antes de empezar a hablar de ellos específicamente, me gustaría que analicemos o pensemos sobre algunas definiciones de lo que es el arte y de ciertos contextos antes de meternos de llenos en las obras. Cuando hablamos de arte, no solamente hablamos de pintura, de escultura, arquitectura, música. Antes, en la antigüedad, no era así. Hoy en día, para nosotros, todo eso es arte. Pero antiguamente no era así. Por ejemplo, la pintura o la escultura eran más consideradas oficios que arte. Para los pitagóricos, el número va a ser el que va a dar orden, armonía. El cosmos, la palabra cosmos significa justamente eso, orden, armonía. Entonces los pitagóricos van a encontrar en ese número la belleza, digamos, la perfección, el arte más puro, que es la música, que es el que está, el más abstracto, el que está regido por el número. Entonces Platón, en el Timeo, dice: la música es un arte que se ocupa de los números y de las proporciones y que tiene por objeto la armonía y el ritmo. Cuando hablamos de una pintura, también hablamos de los mismos conceptos, de proporciones, de ritmos. Entonces, estamos diciendo lo mismo. También, perdón, durante la Edad Media el arte tenía una función más pedagógica, más religiosa, era para narrar la Biblia para la gente que no sabía leer. Después fue transformándose. En el Renacimiento aparece el hombre humanista, el artista humanista, el hombre más centrado. Después aparecen las emociones, en el romanticismo, aparece la pintura de época histórica, hasta que llegamos al 1900, que es el siglo donde sucede todos los cambios en lo que es el arte. Perdón. Según la Real Academia Española,
Entonces, arte es la capacidad o la habilidad para hacer algo o la manifestación de una actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con los recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entonces, en la antigüedad se decía que se lo llamaba tecne, que era una técnica, adquirir una habilidad, pero podía ser la habilidad de construir algo como la habilidad de seducir, no estaba definido. Después tenemos la segunda definición, y en realidad si yo rompo un papel y digo que eso es arte, ¿es arte? ¿Estoy haciendo arte? Porque es una manifestación de una actividad humana, yo soy humana, es mi manifestación, interpreto lo real, no, pero estoy plasmando lo imaginado que yo imaginé romper una hoja de papel. ¿Estoy haciendo arte? Entonces, ahí tenemos que pensar un poco y pensar en realidad que si todo es arte, nada es arte. Entonces, en vez de pensar qué es el arte, pensar cuándo hay arte. Volvemos a la historia un poquito y, como decía, en el 1900 surge la época de las vanguardias artísticas, la modernidad, y Arthur Danto, que es un filósofo de Estados Unidos, dice que el modernismo marca un punto en el arte, antes del cual los pintores se dedicaban a la representación del mundo, pintando personas, paisajes y eventos históricos, tal como se presentaban o hubieran presentado al ojo. Con el modernismo, las condiciones de representación se vuelven centrales. De aquí que el arte, en cierto sentido, se vuelve su propio tema. Entonces, ¿cómo se representa? Lo que se representa es lo que se empieza a cuestionar. Cambia la pregunta, se vuelve filosófico, digamos, el tema del arte. Emile Nolde es un artista expresionista. Dice que el artista crea la obra al seguir su instinto. Él mismo se sorprende de ella y otros con él. Entonces, volviendo un poco a los griegos, Platón y los griegos en general hablan de la inspiración divina, ¿no? De las musas. Entonces, siguen un instinto, hay una intuición que es como un sexto sentido que tiene el artista para plasmar lo que plasma. Y por el otro lado, que me gustaría que pensemos antes de empezar con los artistas, es lo que, por un lado, lo que nos genera a nosotros los espectadores esa obra, cuando nos paramos frente a esa obra. Una obra no está colgada sola en un cuarto, no está vacía. Nosotros generamos algo también y hay un círculo que se cierra cuando nosotros nos paramos delante. Aristóteles lo llamaba catarsis, era la purificación de nuestras emociones al sentirnos identificados con esa representación. Entonces, House, que es un filósofo también, habla de el poder transformador que tiene el arte. Tanto las obras de arte, tanto sea la pintura, la música, el teatro, nos generan a nosotros algo y nos purifica. Entonces eso hace que pueda uno pulir sus emociones a través del arte. Y otro tema importante es todo este cuento del contexto, es porque también una obra de arte fue hecha en un contexto histórico, no fue hecha en cualquier momento, y está atravesado por ese contexto histórico. Bueno, nuestro primer artista, como les contaba, es Kandinsky, nació en Moscú en 1866,
murió en Francia en 1944 y nació en una familia bastante acomodada, estudió Derecho y Economía y en paralelo estudió Bellas Artes. A la edad de 30 años se muda a Múnich, en Alemania, y ve esta exposición de Monet. Que Monet lo que buscaba era un artista impresionista, lo que buscaba era captar la atmósfera de lo que se veía, ¿no? La parte externa, como el paisaje, pero con toda su atmósfera, con todo su clima. Y esta exposición lo marca a Kandinsky porque cambió completamente su forma de pensar de lo que era el arte. Esta es una obra que Monet pintó durante un año, son 30 pinturas, y las hizo con diferentes climas, con diferentes horarios, con diferentes atmósferas, para poder captar ese momento de esa manera. Entonces, le hizo replantearse lo que significaba el arte a Kandinsky. Entonces, en 1903, Kandinsky pinta esta obra que se llama El jinete azul, que un poco tiene, obviamente, bastante el estudio del color, ¿no? Más que la forma. Si yo ahora acerco el cuadro, hago así, perdemos, ¿no? ¿Qué es lo que está representando en sí? Está el color que nosotros vemos después acá en ese estudio. Entonces, en 1911, Kandinsky escribe De lo espiritual en el arte, que es una obra de un libro, y funda, junto a otros artistas, el movimiento expresionista El jinete azul. Y en el libro este de espiritual en el arte, lo que él busca es como estudia como la evolución de lo que del arte moderno, cómo hacia dónde está yendo en comparación con la época que se estaba viviendo, que se estaba tornando más materialista, con la revolución industrial, las ciudades, cómo cambiaron. Entonces, empieza a ver cómo puede el arte transformarnos espiritualmente, como una expresión del alma humana. Entonces se centra en el color, en la forma, en las líneas, y la relaciona con los sonidos, con las emociones, con la música. Después, bueno, en 1914 vuelve para Rusia y en 1926 se va para Alemania y ahí trabaja como docente en la Bauhaus, junto con Gropius en la escuela alemana. Y escribe su segundo libro, que es Punto y línea sobre el plano, que es una continuación orgánica de su primer libro, porque también se enfoca en las formas, en los colores, en las proporciones, en cómo, en las tensiones que hay dentro del cuadro, de la composición. Y lo que busca un poco es como sistematizar el arte, como hacer una síntesis, una ciencia del arte, que está relacionado a lo que es la música. Que él decía que era también el arte más abstracto, digamos, ¿no? Entonces, paso a la siguiente, que es cuando pinta su primera acuarela abstracta. En esta acuarela podemos ver que los colores
vibran, no están encerrados en formas, hay formas, pero no se pueden reconocer. Es súper dinámica, fluye, está todo flotando por todos lados, hay movimiento. Y eso es parte de la expresión del artista, digamos. El libro de lo espiritual en el arte empieza con esta frase. Dice, toda creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros sentimientos. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Hija de su tiempo es en el contexto que fue hecha. Si yo hoy hago una escultura griega, no va a tener el mismo impacto que tenía en la Grecia antigua. Y la mayoría de las veces, madre de nuestros sentimientos, está hablando de una madre. ¿Qué hace una madre? Cuida, nutre, protege. Entonces, el arte, en cierta forma, nos puede nutrir, nos puede proteger, nos puede cuidar y puede sutilizar nuestras emociones y nuestros sentimientos para así poder tener un desarrollo espiritual. Bueno, estas siguen sus obras, podemos ver que son una composición. Él tenía una sinestesia, que es una condición que algunas personas pueden, por ejemplo, cuando escuchan música, ven colores, o cuando ven una superficie, sienten gustos. Es como que los sentidos se modifican, es una condición de los sentidos, sensorial. Y él veía colores cuando escuchaba música. Por ejemplo, decía que el amarillo eran las trompetas. Bueno, esta es una composición. Lo que decía también sobre la música es que la música transcurre en una línea de tiempo, tiene una linealidad, una cosa sucede atrás de la otra. En cambio, en la obra de arte está todo conglomerado en un único espacio. Entonces, tal vez esto sería como todo una obra musical. Dice, casi sin excepciones, la música ha sido siempre el arte que ha utilizado sus propios medios para expresar la vida interior del artista y crear una vida propia, y no para representar o reproducir fenómenos naturales. Un poco como hablábamos antes de Platón, Kandinsky creía que, como dije antes, que el arte, la música, al ser completamente abstracta, no reproducía los sonidos de la naturaleza. Son una sucesión de notas musicales que no se las puede comparar con algo que nosotros vemos, como puede ser una pintura con un paisaje. En los dos libros trabaja todo el tema del color y de las formas, los triángulos, por ejemplo, el triángulo puede marcar direcciones hacia arriba, hacia abajo. En cambio, un cuadrado es más estático. Pero el círculo dice que por las tensiones, que son dos fuerzas que están trabajando, es dinámico, pero a su vez es el más estático de todos, porque no lo vemos cómo se mueve. Si está así, quieto, no lo vemos moverse. Entonces, pero dice que hay dos fuerzas que se están moviendo ahí adentro. Entonces, otra de las cosas que dice es: el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla, el ojo es el macuto y el alma es el piano con sus cuerdas. El artista es la mano que mediante una u otra tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana. No es lo mismo un círculo rojo o un círculo azul o un círculo amarillo o de otro color como otro. Y la unión de dos formas con diferentes colores hacen también si uno pone
un color rosa sobre un oscuro, vibra más. Si pone algo sobre un rojo, vibra menos tal vez. Entonces, todo eso está en los libros que él escribió, en toda la teoría que hizo. Bueno, otra de sus obras. Y dice, todos los fenómenos se pueden experimentar de dos modos, exterioridad e interioridad. Él dice que mucha gente ve lo superficial de la obra y en realidad la obra tiene un ser interno, una interioridad, que tenemos que estudiar bien esa composición, esos colores, esas relaciones, esas diagonales, para ver ese sentido interno que tiene esa obra. El punto lo toma como el origen de todas las formas, es el germen, es la potencia. El punto también es una pausa. Si en una oración yo pongo un punto, puede ser el fin de esa frase o puede ser una pausa. El punto tiene la potencialidad de ser todas las formas. Una traslación de ese punto genera una línea. La unión de dos líneas, de 4 líneas o de 3 líneas, forman un plano, que puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, depende de las líneas. En cambio, el círculo, lo que decía antes de las fuerzas, es porque es una misma línea con fuerzas que están sucediendo en su interior. Dice, a pesar de todas las apariencias en sentido contrario, el hombre actual ya no se contenta con lo externo. Su mirada se afila, su oído se vuelve más fino y crece su deseo de ver y oír lo interno en lo externo. Esto es ya en punto y línea sobre el plano. Esto ya es cuando más adelante. Al principio era más pesimista de lo espiritual en el arte y después tiene la esperanza de que el hombre pueda ver en el interior de la obra y entender lo que está oculto, que es la expresión del artista que se purificó, que trabajó, que evolucionó y que sacó de su interior y plasmó eso en la obra y que nos llega a nosotros y que nosotros podamos entenderlo para que nos pase lo mismo, que podamos nutrirnos, que podamos cuidarnos y podamos purificarnos a través de esa obra. Por el otro lado tenemos a Hilma af Klint, que nació en Suecia. La historia de Hilma es bastante interesante porque su obra estuvo oculta durante muchísimos años. Se le dice que Kandinsky es el padre de la abstracción, pero Hilma pintó obras abstractas y muchos otros también antes que Kandinsky. Hilma viene de una familia de cartógrafos y de marineros militares. Cuando ella tenía 17 años más o menos, fallece su hermana de 10 años, que ella le fue muy duro, y empieza por ahí a ir a sesiones espiritistas que estaban muy en boga a final del siglo XX. Perteneció a la Sociedad de Edelweiss, a los Rosacruces, tiene una búsqueda espiritual, si bien ella era cristiana y siguió en su religión, digamos, durante toda su vida, tiene una búsqueda más allá, por diferentes lados. También fue una mujer que luchó por los derechos de las mujeres en Suecia para que puedan votar. Era una mujer bastante adelantada a su época. Estudió, fue una de las primeras mujeres que se egresó
en la Academia de Bellas Artes, ahí en Estocolmo. Y un poquito de vuelta de contexto para que no perdamos de vista eso. Durante esa época empezaron, Noruega se separa de Suecia, pide su independencia, Finlandia hace lo mismo con Rusia y mata a un gobernador, estalla la primera revolución rusa, más adelante estalla la Primera Guerra Mundial, se descubre los rayos X. En 1903, en Estocolmo, le entregan a Marie Curie el premio Nobel, la primera mujer que le entregaron un premio Nobel en Estocolmo, donde ella vivía, donde Ilma vivía, que eso abre un abanico de posibilidades para las mujeres en esa época que antes eran impensadas. Pero también lo de los rayos X y la radioactividad son descubrimientos que muestran cosas que antes no se podían ver, cosas que estaban ocultas. Ilma, en muchas de sus pinturas, muestra eso que está oculto. Ella, si bien pintaba paisajes, retratos, hacía encargos, pintó un libro de cirugías de caballos, hizo un montón de trabajos por encargo. En las sesiones que ella tiene junto a un grupo de mujeres, son 5 mujeres que se juntan, que se llaman las 5 de FEM, y tienen como que canalizan mensajes de maestros de sabiduría, de seres espirituales, en esas sesiones. Y eso está todo registrado en cuadernos, todas las sesiones que ellas hacían están registrados en cuadernos. Este es uno de los dibujos que hicieron. Y en uno de esas reuniones reciben un mensaje que es hacer un museo para mostrar lo que está detrás de la fuerza de la materia. Entonces ella emprende ese trabajo y escribe en uno de sus cuadernos, como buena de familia de cartógrafos que era, dejó un montón de cosas escritas y un montón de indicaciones. Hay miles de cuadernos, 26.000 hojas de cuadernos con materiales de cosas que ella investigó, escribió, todos sus pensamientos, hay estudios, bocetos. Y en una de las entradas de un cuaderno de 1906 escribe: quienes reciben el don de ver más allá de la forma y concentrarse en el aspecto maravilloso que se esconde detrás de cada forma, que se llama vida, son aquellos que pueden captar la esencia espiritual del arte. Entonces, con este mensaje en mente que le hace estos maestros espirituales, ella empieza a hacer una serie de pinturas, que son 193 pinturas, que están trabajadas todas por grupos, por series, subgrupos, y las hace entre 1906 y 1915. Esta es una serie que se llama Caos Primordial o Primigenio, que está pensada como una sucesión de obras en donde podemos ver la unidad. Las primeras pinturas están relacionadas con los colores más negro, gris, y la dualidad en todas ellas. Vamos a ver algunas. Estas son una de las primeras y una de las más adelante. Y los colores que sobresalen son el azul, el amarillo y el verde, que es la suma de los dos colores. El azul ella lo toma más que nada como lo más material, y el amarillo como lo espiritual.
y la suma de los dos sería la unidad. Este es otro de estas obras de Caos Primordial. Después hace otra serie de pinturas, hace varias series en el medio, y en 1907 se embarca en las 10 más grandes y escribe: 10 pinturas de una belleza paradisíaca habían de ser ejecutadas. Tales pinturas debían contener colores que resultasen instructivos y al mismo tiempo que revelasen mis propias emociones de una manera contenida. El significado dictado por los guías haría que el mundo vislumbrara el sistema de la vida humana, dividiendo en 4 partes que se denominan niñez, juventud, madurez y ancianidad. Estas 10 obras, ella trabajó en cada obra durante 4 días. Son obras de gran tamaño, tienen 3,20 metros por 2,40 más o menos cada una. Estas 2 son la niñez. Dijimos que para Ilma el azul era lo más material, lo amarillo era lo más espiritual, pero a su vez el azul representaba lo femenino, lo amarillo lo masculino. Después las rosas que podemos ver ahí en el primero y los lirios, que también unos representaban las rosas los masculinos y los lirios los femeninos. Y hace inscripciones donde con palabras que no se sabe qué son, muchas son inventadas por ella y otras son neologismos que serían, por ejemplo, dice alma dual, ser dual, son palabras que hablan de la dualidad todo el tiempo, y eso lo vemos en cada una de sus obras. Pero también habla de la unidad. Por ejemplo, el ojo que se forma en la intersección de los dos círculos, eso es la unidad, justamente. Bueno, esta sería juventud, también los caracoles es la evolución, todo lo que es el espiral, la evolución del alma humana, la evolución del hombre. La edad adulta, donde vemos los colores, ¿no? Cómo van cambiando de colores vibrantes, se va bajando, ¿no? los colores. Edad adulta, hasta que llega la vejez. Durante 1908, 1915 y 1912, Ilma deja de pintar, hace un parate, su madre se enferma, queda ciega, la va a cuidar y retoma las pinturas en 1913 con El árbol de la vida, del conocimiento, perdón, donde también podemos ver un árbol más figurativo, ¿no? Más, y con una reminiscencia al Art Nouveau, donde hay cisnes, está el azul, el amarillo, hay sinfines, están las intersecciones de los ojitos de que hablábamos antes. Y en el 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y comienza esta serie que se llama El Cisne. Es una serie donde también nos habla de la dualidad, del blanco, el negro, lo masculino, lo femenino, el bien, el mal. Hay sangre en algunas, como los cisnes están peleando. Pero tiene cuadros tanto figurativos como cuadros abstractos, como el segundo que podemos ver ahí. Esta sería varios de los cuadros de esta serie El Cisne.
Después pinta la serie La Paloma, donde toma temas más cristianos, símbolos más cristianos. En algunas aparece, no sé si se ve acá, pero toma la leyenda, la historia de San Jorge y el dragón, la lucha también está muy atravesada por la Segunda Guerra Mundial en esta serie. Y con estas 3 obras terminan las obras para el templo, que son 193 obras. Son 3 retablos también. Estos son también de gran tamaño, miden casi 2 metros por 1,85 por 1,92. Y en el primero y en el segundo vemos el triángulo y el círculo, ¿no? Uno ascendente y otro descendente. En el del centro, en el descendente, sería el espíritu bajando en la materia, en la materialidad, ¿no? Y en el primero es el ascenso y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder trascender y poder, llevando una vida espiritual, poder trascender en nuestra vida. Y el tercero es el círculo, y en el centro tiene la estrella de David, o el triángulo ascendente y el descendente, con el círculo alrededor, que habla de el universo y las limitaciones que tenemos en este universo. Ilma, cuando termina de hacer esta serie de cuadros para el templo, que son 193, arma unos cuadernos que se llaman los cuadernos azules, que son 10 cuadernos que tienen una foto en miniatura de cada una de las obras, una miniatura en acuarela de cada una de las obras y explicaciones. Y eso le permitía a ella llevarlas para mostrarlas a los lugares a que ella quería llevar. Ella no quería que sean, que sean expuestas en un museo, no eran obras para un museo, las obras de museo eran otras, para una galería, para una exposición. Estas obras eran especiales, tenían mensajes de lo invisible, de lo oculto. Estos son los cuadernos que ella también dejó, además de los cuadernos azules con todas sus obras, los cuadernos con estudios de los colores, de cómo se arman los espirales, las diferentes cosas y anotaciones. Después de 1915 ella hizo otras obras, hizo muchas obras, como esta serie Parsifal, que son obras de papel, pero hace muchísimas cosas. En 1944 sufre un accidente de tranvía y se muere, pero ella dejó todos los cuadros, todos los libros y los cuadernos marcados con una cruz, y dijo que esos cuadernos no se podían abrir hasta dentro de 20 años, porque nadie los iba a entender en esa época, no había quien lo iba a entender en esa época. Estas obras eran para un templo que ella en 1930 empezó a dibujar y a diseñar.